Saludos, estimados espectadores. Para todos nosotros no es ninguna novedad que la humanidad lleva un par de siglos contaminando de manera constante y exitosa el entorno natural. Uno de los factores que contribuyen a la contaminación son los vehículos de transporte. Emiten gases de escape, desgastan las llantas en el camino, ensucian con el polvo de las pastillas de freno y así sucesivamente. Además, durante su fabricación, se libera a la atmósfera cierta cantidad de dióxido de carbono, tan odiado por los ecologistas. En el mundo moderno, desde hace algún tiempo, se ha establecido una agenda ecológica, y muchos intentan encontrar una solución al problema del exceso de contaminación ambiental. Algunos sienten una gran pasión por los trenes eléctricos, otros construyen plantas de gasógeno, y otros más convierten sus autos para que funcionen con combustible de alcohol. Algunos confían en la fusión nuclear, mientras que otros ven el hidrógeno como el combustible del futuro. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a indagar en la historia. ¿Cuándo fue que el ser humano obtuvo por primera vez este elemento químico en su forma pura? ¿Quién inventó el primer motor de hidrógeno? Y así sucesivamente. Vamos a analizar las ventajas y desventajas de este tipo de combustible, tanto desde el punto de vista de la producción como de su uso. Y trataremos de aclarar juntos si el hidrógeno es realmente ese futuro brillante que nos pintan, ¿verdad? Estás en el canal de Crossmota, que disfrutes el video. Para el año 2050, en Corea del Sur, solo quedarán autos eléctricos e impulsados por hidrógeno. Ahora estamos haciendo los motores de hidrógeno aún más ecológicos. Sin embargo, en el país no hay suficientes estaciones de recarga de hidrógeno. ¿Es el futuro? ¿Porque es el primer auto de celda de combustible de hidrógeno producido en masa en el mundo? El hidrógeno, símbolo químico H, proviene del latín hydrogenium. Es un elemento químico del primer periodo de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev con el número atómico 1. El hidrógeno es la sustancia química más común en el universo. Constituye el 75% de la masa de toda la materia bariónica. Las estrellas, excepto las compactas, están compuestas principalmente de plasma de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica. Sin embargo, a pesar de ser tan común en el universo, es difícil encontrar hidrógeno puro en la Tierra. Este elemento forma fácilmente enlaces covalentes con la mayoría de los no metales. Por eso, en nuestra realidad existen forma de compuestos orgánicos e inorgánicos. El agua es el ejemplo más claro de los compuestos inorgánicos. Como el hidrógeno gaseoso es extremadamente ligero, poco a poco se escapa de la atmósfera terrestre. Cada segundo, bajo la influencia del viento solar, la Tierra pierde 3 kilos de hidrógeno, lo que a largo plazo llevará al agotamiento de agua en el planeta. Hidrógeno-oxígeno. Como la mayor parte del hidrógeno en la Tierra está contenido en compuestos moleculares, fue descubierto relativamente tarde. La liberación de un gas inflamable durante la interacción de metales y ácidos se observó ya en el siglo XVI, es decir, durante el surgimiento de la química como ciencia. En 1766, el famoso científico inglés Enrique Cavendish realizó la reacción del zinc con ácido clorhídrico e investigó el gas inflamable que se producía como resultado de la reacción. Cavendish lo llamó aire inflamable. Al quemar este gas se producía agua. Sin embargo, Enrique no sacó las conclusiones correctas de sus investigaciones y no entendió que había descubierto una nueva sustancia. El químico y naturalista francés Antoine Lavoisier, junto con el ingeniero Jean Mignot y con la ayuda de gasómetros especiales, realizaron la síntesis de agua en 1783. Y después también su análisis mediante la descomposición del vapor de agua con hierro al rojo vivo. De esta manera, los científicos pudieron llegar a conclusiones correctas. Establecieron que el aire inflamable no solo forma parte del agua, sino que también puede obtenerse de ella. En 1787, Lavoisier propuso la hipótesis de que el gas estudiado era una sustancia simple y, por lo tanto, pertenecía al grupo de los elementos químicos primarios. Él lo llamó hidrógeno, es decir, literalmente el que genera agua, y las propiedades combustibles de este gas ligero no podían pasar desapercibidas para los científicos e ingenieros. Además, con el desarrollo de las ciencias aplicadas, empezaron a aparecer los primeros prototipos de motores de combustión interna, y al principio, como combustible para ellos, se usaba de todo. El hidrógeno desde hace bastante tiempo se considera uno de los tipos de combustible más prometedores. Su combustión es sumamente eficiente y el resultado es vapor de agua. Y eso es una buena noticia para los ecologistas.
El calor específico de combustión del hidrógeno es de aproximadamente 120 a 130 megajulios por kilogramo, lo que es varias veces mayor que el de los combustibles hidrocarburos. Aquí, rápidamente, preparé una tabla visual en la que se presentan los tipos de combustible más comunes, junto con la densidad de la sustancia y su calor específico de combustión. Presten atención a la densidad. Por ejemplo, el metano es 7 veces y media más denso que el hidrógeno. ¿Y qué conclusión se puede sacar de esto? Bastante simple. El uso de hidrocarburos superiores hace que el depósito para almacenarlos sea más compacto, y ese es un detalle importante para los vehículos. Profundicemos un poco en la historia. El primer motor que funcionaba con hidrógeno fue inventado en 1806 por el inventor francés François-Isaac Derivas. Él obtenía el hidrógeno mediante electrólisis del agua. En su motor se utilizaron por primera vez soluciones que también funcionan en los motores de combustión interna modernos, como el conjunto de pistones y el encendido por chispa. Sin embargo, el mecanismo de biela-manivela aún no estaba presente en el diseño. En 1807, Derivas equipó un vehículo experimental con ese motor y ese mismo año solicitó una patente titulada Uso de la explosión de gas de alumbrado u otros materiales explosivos como fuente de energía en un motor. Quiero enfatizar que los primeros motores de combustión interna eran bastante primitivos e inestables, y se consideraba un éxito si funcionaba de manera autónoma al menos unos 20 o 30 segundos. Y solo gracias a numerosos intentos, mejoras y al trabajo de cientos y miles de ingenieros, la humanidad llegó posteriormente a los motores que pueden durar millones de kilómetros. La primera patente para un motor de hidrógeno se otorgó en el Reino Unido en 1841. En 1852, en Alemania, construyeron un motor de combustión interna que funcionaba con una mezcla de aire e hidrógeno. 8 años después, en 1860, el inventor francés Étienne Lenoir construyó el hipomóvil, cuyas primeras versiones funcionaban con hidrógeno. El gas combustible se obtenía mediante electrólisis. De ahí proviene el nombre hipomóvil, del griego antiguo hippos, que significa caballo, ya que el vehículo necesitaba constantemente beber agua. Más tarde, el automóvil de Lenoir fue adaptado para funcionar con gas de alumbrado y gas de carbón, y estos modelos recibieron cierto reconocimiento entre los compradores. Así, uno de los autos de Lenoir fue creado para la corte del emperador ruso Alejandro II. En 1862, Lenoir probó el hipomóvil, recorriendo 18 kilómetros cerca de París. Teniendo en cuenta las paradas en el camino, el viaje tomó 3 horas y requirió una enorme cantidad de combustible. En 1933, la compañía noruega de petróleo, gas y metalurgia Norsk Hydropower adaptó uno de sus pequeños camiones para funcionar con hidrógeno. El elemento químico se obtenía mediante el reformado de amoníaco y se suministraba al motor. En Leningrado, durante el periodo del bloqueo, alrededor de 600 aerostatos funcionaban con una mezcla de aire e hidrógeno. Esta solución fue propuesta por el técnico militar Boris Shchelich para resolver el problema de la escasez de gasolina, que ya se había vuelto un bien escaso para el otoño de 1941. Él mismo adaptó alrededor de 200 camiones GAZA para funcionar con hidrógeno, así como todos los cabrestantes de la ciudad. En 1942, Shchelich es enviado a Moscú para implementar su tecnología en las unidades de defensa antiaérea de Moscú. En el invierno de 1941, al técnico militar menor le otorgan la Orden de la Estrella Roja por su propuesta de innovación RAZ. Sin embargo, todo lo que hemos dicho hasta ahora se basaba en la combustión de hidrógeno en los cilindros de un motor de combustión interna. Pero hay otra manera de obtener energía: las celdas de combustible de hidrógeno. Estas convierten directamente la energía química de la reacción de oxidación del hidrógeno en corriente eléctrica, sin el proceso de combustión. Por cierto, el resultado de este dispositivo también será agua, y te sorprenderá saber cuán antiguo es el invento de este tipo de celda de combustible. En 1839, fue entonces cuando el inventor galés Sir William Robert Grove desarrolló la celda de Grove. William experimentaba con diferentes tipos de baterías eléctricas y descubrió la presencia de una diferencia de potencial en placas de platino sumergidas en una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Solo en la década de 1920, las investigaciones sobre celdas de combustible llevaron a la aparición del combustible de óxido sólido, al aumento de la eficiencia y a niveles de potencia de salida que podían considerarse aptos para su uso práctico. En su búsqueda de generar electricidad mediante reacciones químicas, la empresa estadounidense Ellis Chalmers, que se dedicaba a la fabricación de maquinaria para diversas industrias,
construcción, agricultura, extracción y procesamiento de recursos, así como la generación y transmisión de energía eléctrica, en 1951 comenzó la investigación de celdas de combustible de hidrógeno. El 15 de octubre de 1959, los ingenieros de la división EAC Research Division presentaron un tractor con celdas de combustible de hidrógeno. Este tractor de celdas de combustible aró un campo de alfalfa con un arado de 2 cuerpos. Fue un espectáculo impresionante. Todo sucedía sin el estruendo de los motores, sin una nube de emisiones. En el tractor se instalaron 1008 celdas de combustible, agrupadas en 112 bloques de 9 celdas cada uno, distribuidos en 4 módulos, que generaban energía para operar un motor estándar de corriente continua de Allis-Chalmers, con una potencia de 20 caballos de fuerza. Para la producción en masa, este tractor era extremadamente caro, pero se convirtió en un paso que llevó a la empresa a un nuevo nivel. Allis-Chalmers desarrolló celdas de combustible para el programa espacial, y los militares de Estados Unidos también firmaron un contrato para cierto equipo experimental con celdas de combustible. Posteriormente, en los años 70, la empresa cerró la división y la vendió a Teledyne Corporation debido a la reducción de financiamiento. Después de realizar las pruebas, Allis-Chalmers entregó el tractor con celdas de combustible a DART del Instituto Smithsoniano. El ingeniero inglés Francis Bacon, basándose en investigaciones previas, amplió el concepto de la celda de combustible de hidrógeno. Su diseño final, la celda de Bacon, fue perfeccionado en 1959. Sus principios fundamentales se utilizaron en el desarrollo de las celdas de combustible que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio empleó en sus cohetes. Las celdas de combustible de hidrógeno para el espacio tenían una función secundaria interesante. Además de generar electricidad, producían agua que posteriormente bebían los astronautas. Me pregunto si habrá comentaristas bajo el video que crean que el hombre nunca fue al espacio. Y fue precisamente la participación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio lo que hizo que las celdas de combustible de hidrógeno se convirtieran en un recurso comercial viable. En los años 60, la agencia financió más de 200 contratos de investigación, que poco a poco llevaron a la creación de celdas de combustible de hidrógeno más compactas y eficientes, que pueden instalarse en automóviles, aviones y otros medios de transporte. El primer automóvil con celdas de combustible de hidrógeno fue el Electrovan de General Motors de 1966. El Electrovan fue creación del Dr. Craig Marks, quien encabezaba la mayoría de los proyectos de ingeniería avanzada de General Motors. Marks, junto con 250 empleados, desarrolló el Electrovan durante más de 2 años. El Electrovan utilizaba una celda de combustible fabricada por Union Carbide, que funcionaba con hidrógeno líquido sobreenfriado y oxígeno líquido. Las celdas de combustible actuales utilizan oxígeno menos puro, que se encuentra en el aire ambiente. El Electrovan tenía un gran tanque para hidrógeno y otro para oxígeno. En el vehículo había tendidos aproximadamente 168 metros de tuberías, y de hecho, la furgoneta de 6 plazas estaba tan llena de este equipo que apenas cabían 2 personas. La camioneta podía recorrer hasta 193 kilómetros con un solo tanque. Fue creado como un único ejemplar para demostrar la tecnología y por razones de seguridad solo circulaba dentro del territorio de la fábrica. General Motors tenía planes de equipar este sistema y lanzar una pequeña serie llamada electroventilador, pero el sistema era enorme. Además, en el prototipo de electroventilador ocurrieron varias veces fugas de hidrógeno y oxígeno, e incluso una vez explotó el tanque de hidrógeno. El interés por el hidrógeno aumentó durante la crisis del combustible en los años 70. Cuando un embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo provocó una escasez internacional y sacudió en 1980. En los años 70, en la Unión Soviética también se trabajaba en la creación de prototipos de equipos que funcionaban con hidrógeno. Durante este periodo, varias organizaciones, institutos científicos e institutos automotrices crearon prototipos de automóviles que funcionaban con hidrógeno y mezclas de gasolina e hidrógeno. Entre ellos estaban el Chiguli, el Moskvich 412, el Volga 24, el Gorkovsky Avtomobilny Zavod 69, la minivan RA1B y el Ulyanovsky Avtomobilny Zavod, así como el camión Zavod Imeni Likachova 130. Voy a hablar un poco más en detalle sobre un par de estos prototipos. En 1976, los especialistas del Instituto de Problemas de Ingeniería Mecánica de la Academia de Ciencias de la RSS de Ucrania, en Kharkov, construyeron un automóvil experimental Moskvich 412 con una unidad de potencia que funcionaba con hidrógeno.
Además del tanque de gasolina habitual, al sedán soviético se le instaló un mini reactor que contenía elementos catalíticos. El agua, al pasar por este reactor, se descomponía en hidrógeno y oxígeno, que luego se quemaban en los cilindros del motor de combustión interna. Es notable que el sistema de combustible para suministrar hidrógeno se instaló en paralelo con el sistema estándar de gasolina. Nosotros, desde 1976, estuvimos trabajando en la conversión a combustible de hidrógeno de la minivan RAU 2203. A partir de 1979, se realizaron sus pruebas de laboratorio y de carretera, así como su operación experimental. Los científicos soviéticos señalaron que el sistema de benceno-hidrógeno mostró una baja toxicidad en las emisiones. El dióxido de carbono se redujo 23 veces y el óxido nítrico 5.3 veces. También se destacó la eficiencia en el consumo de combustible. Varios microbuses de hidrógeno prestaron servicio en la Villa Olímpica en 1980. También en la Unión se trabajaba en una instalación de hidrógeno para la aviación. Se probó en el prototipo Tu-155. Un motor automotriz de serie funciona con hidrógeno, igual que con gasolina. En 1979 apareció el primer automóvil BMW con motor de hidrógeno. Este prototipo experimental fue creado por ingenieros en conjunto con el Instituto Alemán de Pruebas e Investigación Aeroespacial, basado en el modelo 520, diagonal 4. Por fuera, el automóvil se diferenciaba poco de sus hermanos de gasolina, pero su motor de 4 cilindros funcionaba con hidrógeno. Sin embargo, al terminar la crisis del combustible, la idea de los motores alternativos fue olvidada hasta los años 2000. El siglo XXI trajo un auge significativo en la investigación y la implementación de celdas de combustible de hidrógeno. En el año 2004, la flota alemana probó un submarino con combustible de hidrógeno y China probó el primer tren de hidrógeno del mundo en 2015. En 2007, la misma BMW lanzó una serie limitada de autos Hydrogen 7 que podían funcionar tanto con gasolina como con hidrógeno. Pero el auto no era barato, y el tanque de gas de 8 kilogramos solo alcanzaba para 200 a 250 kilómetros. El primer modelo de producción en serie con motor de hidrógeno fue el Toyota Mirai, lanzado en 2014. Hoy en día, los modelos de hidrógeno existen en las líneas de grandes fabricantes de automóviles como Honda, Hyundai, Audi, BMW y Ford. Incluso un automóvil premium ruso, como prototipo, fue equipado con celdas de combustible de hidrógeno. Y después de 10 minutos de mi relato sobre varios prototipos e investigaciones de científicos en el campo del combustible de hidrógeno, en los que se ha estado trabajando durante al menos 100 años, surge una pregunta bastante lógica. ¿Y por qué demonios la humanidad sigue usando gasolina y diésel hasta ahora? Bueno, últimamente también un poco en electricidad. ¿Por qué? A pesar de tantos años de trabajo e investigación, el sagrado hidrógeno sigue siendo el combustible del futuro y no del presente. Vamos a averiguar qué es lo que no funciona con el hidrógeno. ¿Cómo ve el combustible de hidrógeno una persona común que realmente no ha profundizado en el tema y solo ha escuchado sobre él en las noticias de la televisión, en la ecopropaganda de Internet, en Reels y Shorts? El hidrógeno es el combustible del futuro. Es ecológico, es un recurso inagotable. Ningún oso polar, flamenco rosa ni unicornio morirá por culpa de un auto así. Y si tienes sed, puedes pegarte al tubo de escape de este vehículo, porque de ahí sale agua pura. Ese es el contexto aproximado. Ahora vamos tras bambalinas y vamos a analizarlo paso a paso. El primer problema evidente del hidrógeno es que no se puede extraer simplemente de la tierra, el océano o la atmósfera. No es como el gas natural o el petróleo, donde perforas un pozo y bombeas el recurso por tuberías. El hidrógeno en la Tierra está unido en moléculas con otras sustancias, y es necesario aplicar cierta cantidad de energía para romper esas moléculas y obtener H2 puro. Existen varios métodos para obtener hidrógeno. Electrólisis. Se aplica voltaje a los electrodos y el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. También es posible esta opción con soluciones acuosas de sales. Existen varios métodos químicos: conversión de metano con vapor de agua a 1000 grados Celsius, paso de vapor de agua sobre coque incandescente a una temperatura similar de 1000 grados, oxidación catalítica del metano con oxígeno, craqueo y reformado de hidrocarburos durante el procesamiento del petróleo. Y en los laboratorios, en cantidades extremadamente pequeñas, el hidrógeno se obtiene como resultado de la reacción de metales con ácidos y de álcalis con zinc y aluminio.
Para el año 2019, en el mundo se producían y, en consecuencia, se consumían 75 millones de toneladas de hidrógeno. La mayor parte se utiliza en el refinado de petróleo y en la producción de amoníaco. 3/4 partes de esta cantidad se producen a partir de gas natural, y casi todo el resto se obtiene del carbón, y solo alrededor del 4% se produce mediante electrólisis. ¿Y qué es eso? Después de todo, hay tantos videos de aficionados caseros que descomponen el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis. Como una actividad entretenida y para producir pequeñas cantidades de hidrógeno. Está bien. Pero vamos a centrarnos en el aspecto energético del proceso. Al principio del video, recuerdan que al quemar 1 kilogramo de hidrógeno, se liberan 120-130 megajulios de energía. Y ahora vamos a calcular cuánta electricidad necesitamos gastar para producir 1 kilogramo de hidrógeno mediante la electrólisis del agua. Resulta que son alrededor de 50-55 kilovatios hora. Si lo convertimos a megajulios, obtenemos 180-198. Es decir, desde el punto de vista energético, es un proceso poco rentable. Por cierto, ¿saben cuántas emisiones de dióxido de carbono se generan al producir esos 75 millones de toneladas de hidrógeno que se usan en la industria mundial cada año? 830 millones de toneladas. ¿Y cómo es posible eso si el hidrógeno es tan limpio e inocente? Miren, hay al menos 4 tipos de hidrógeno según su método de producción y la huella de carbono asociada: marrón, azul, gris y verde. El marrón, como ya imaginaron, es el más contaminante. Se obtiene mediante la gasificación del lignito. Como resultado, se produce gas de síntesis, una mezcla de dióxido de carbono, 2-dióxido de carbono, hidrógeno, metano y etileno, además de una pequeña cantidad de otros gases. El hidrógeno azul se obtiene mediante la conversión de metano con vapor, pero bajo la condición de capturar y almacenar el carbono. Este método resulta bastante costoso. El hidrógeno gris se produce mediante la conversión de metano con vapor, y de este tipo de hidrógeno tenemos más del 70%. El gas natural es la materia prima para esta reacción. El hidrógeno verde es el más limpio y se produce mediante electrólisis, siempre y cuando la electricidad provenga de fuentes de energía renovable, como el viento, la energía solar e hidroeléctrica, y no hay emisiones de dióxido de carbono. 2. Aunque, por alguna razón, no se toman en cuenta las emisiones durante la fabricación e instalación de estas instalaciones. Diferentes métodos de producción llevan a diferentes costos del producto final. Con el método más común se obtiene hidrógeno gris. El costo de 1 kilogramo de H2 va de $1,5 a $3 estadounidenses. En métodos más caros, el precio puede llegar hasta $10 por kilogramo. También existe el llamado hidrógeno blanco. Surge gracias a procesos geológicos naturales. Por primera vez este tipo de hidrógeno se descubrió en 1979 en las minas de Malí. En este momento, los científicos e ingenieros están rompiéndose la cabeza sobre la posibilidad de extraer este recurso. Sin embargo, dado que este gas es extremadamente volátil, la tarea no será sencilla. Bien, ya hemos entendido brevemente cómo obtenerlo. Ahora sigue el almacenamiento y el transporte. Recuerden que el hidrógeno es extremadamente ligero, así que, en estado líquido, a una temperatura inferior a menos 253 grados Celsius, su densidad es de 71 kilogramos por metro cúbico de volumen. Para comparar, ese mismo volumen de agua pesa 1000 kilogramos. El almacenamiento de hidrógeno líquido implica pérdidas inevitables y bastante significativas debido a su evaporación, de hasta 0,5% al día, en tanques de hasta 50 metros cúbicos de volumen. Los tanques de mayor volumen tienden a tener menores pérdidas de esta sustancia. Además, el almacenamiento de hidrógeno líquido requiere un estricto control de la temperatura del tanque y un alto consumo de energía. En las instalaciones reales de producción de hidrógeno líquido, el consumo de energía representa entre el 30 y el 50% de su poder calorífico. Por eso, este método es muy costoso. En el caso de almacenamiento en estado gaseoso, el hidrógeno debe comprimirse a presiones mayores que, por ejemplo, el metano, y nuevamente debido a la baja densidad. En un automóvil no se puede jugar mucho con el volumen de los tanques de combustible, pero se necesita cierta autonomía con un solo llenado. Por eso, en los autos de hidrógeno modernos, los tanques se llenan a una presión de aproximadamente 700 atmósferas. En esas condiciones, se pueden almacenar 39 kilogramos por metro cúbico de volumen, pero también se requieren tanques muy resistentes. Existe una tercera opción para almacenar hidrógeno: los hidruros metálicos. Ahora rápido. Te lo explico de manera sencilla. La molécula de H2 tiene un tamaño de 1.2 por 10 a la menos 10 metros. El tamaño de un átomo de hidrógeno, es decir,
Un protón con un electrón que anda por ahí es de 0.529 milésimas por 10 a la menos 10 metros. Y el propio protón mide 2.5 por 10 a la menos 13 metros. O sea, un protón, el núcleo del átomo, es 211 veces más pequeño que el propio átomo. El hidrógeno tiene una propiedad sumamente interesante. Al entrar en contacto con algunos metales y aleaciones, pierde sus electrones y de hecho, quedan solo protones puros que se integran en la estructura cristalina. Y se pueden meter ahí muchísimos. Esta reacción es reversible, lo que permite realizar ciclos de carga y descarga en los acumuladores de hidruro metálico. Con este método, la densidad de empaque puede alcanzar hasta 150 kilogramos por metro cúbico, pero el consumo de energía representa entre el 30 y el 40% del poder calorífico del hidrógeno. También existen opciones con absorbentes, portadores orgánicos y así sucesivamente. Vale la pena recordar que cualquier método requiere un gasto de energía. El hidrógeno debe licuarse, comprimirse a una presión enorme, introducirse en el metal y luego extraerse de nuevo, y así sucesivamente. Y hasta ahora, en el contexto del almacenamiento de hidrógeno en un vehículo, no se ha inventado nada más eficiente que inflar un tanque a 700 atmósferas. Las pérdidas son de solo alrededor del 10%, y no se vislumbra ningún avance mágico en la industria. El transporte de hidrógeno es otro desafío complicado, y el problema está en el propio hidrógeno. Es el elemento más simple y el más pequeño. Puede filtrarse por lugares donde nunca habría fugas de metano o amoníaco. Esto conlleva un alto riesgo de incendio, y la llama del hidrógeno en un día soleado es poco visible. Debido a estas propiedades del elemento más común en el universo, los gasoductos y tanques de hidrógeno tienen requisitos mucho más estrictos en cuanto a hermeticidad y calidad de los materiales. Por eso, en la actualidad, la mayor parte del hidrógeno se produce en el lugar donde se va a utilizar, es decir, cerca de las plantas petroquímicas y de la producción de amoníaco. El gasoducto más largo, hasta ahora, se encuentra en Alemania y Bélgica, y tiene una longitud de apenas 400 kilómetros. Las investigaciones experimentales sobre la posibilidad de transportar hidrógeno, utilizando tuberías de acero para gas natural, demostraron que las pérdidas de hidrógeno en el sistema son de 3 a 3 veces y media mayores en volumen que las pérdidas de gas natural. Además, el transporte de hidrógeno por tubería requiere 3 veces más energía que el transporte de gas natural por cada unidad de energía transportada. Cabe decir que actualmente hay poca infraestructura de estaciones de hidrógeno en el mundo. Todas las dificultades relacionadas con el almacenamiento, el transporte, el riesgo de incendio y explosión también afectan a estas estaciones y a su costo. Y construir una infraestructura, que además es muy costosa y que ni siquiera es seguro que se recupere la inversión, es realmente complicado. En el contexto de la dificultad del transporte y almacenamiento, todos los sueños sobre la economía del hidrógeno suponen sistemas pequeños y distribuidos de producción de hidrógeno, lo que nos deja solo una opción realista: la electrólisis. Este tipo de producción debe ser realizado por organizaciones competentes, con un estricto cumplimiento de las normas de seguridad, protección laboral y demás. No podemos dejar la producción de hidrógeno en manos de las masas. Personalmente, no me gustaría que mis vecinos produjeran H2 a una presión de 600 o 700 atmósferas usando paneles solares. Al diablo con esos vecinos. Y por último, analicemos la eficiencia de los propios autos de hidrógeno. Como ya entendieron por la explicación, hay 2 formas de extraer energía del hidrógeno y convertirla en movimiento. En el primer caso, tenemos un auto clásico con motor de combustión interna, y la mezcla de aire e hidrógeno se quema en los cilindros. Pero hay problemas. Si no se cambia nada en el motor de combustión interna, la potencia disminuye entre un 20 y 35%. Si se hacen modificaciones en el sistema de encendido, incluso se puede lograr una mayor potencia, entre un 10 y 15% más. Sin embargo, en este caso, aumenta la temperatura en la cámara de combustión y también el riesgo de que se quemen las válvulas. Recuerden que el hidrógeno es extremadamente fino, así que a las temperaturas y presiones en la cámara de combustión puede penetrar en los metales de los que está hecho el motor, lo que reduce sus características de resistencia. En resumen, un motor de combustión interna que funciona con hidrógeno se desgasta varias veces más rápido, ni hablar de motores que duren 1.000.000 de kilómetros. Así que el motor de combustión interna no está bien adaptado para funcionar con hidrógeno. Y yo no me haría ilusiones con la presentación del nuevo motor de hidrógeno de Toyota. Y por último, en la realidad actual, cuando el 95% de todo el H2 proviene de hidrocarburos fósiles como el gas, el petróleo y el carbón, es económicamente más rentable quemar directamente esos hidrocarburos en el motor. Ahora es el turno de las celdas de combustible. De hecho, tenemos un auto híbrido en el que el hidrógeno se convierte en electricidad. Esto significa que para la operación real en las carreteras, además del sistema de hidrógeno, también se necesita una batería,
que será necesaria para las propias necesidades de las celdas de combustible y otros sistemas del automóvil, para equilibrar la generación y el consumo de electricidad durante la conducción y la recuperación de energía. Las celdas modernas tienen una eficiencia del 50 al 55%, y esto no está lejos del límite teórico del 83% para una celda de combustible ideal según la función de Gibbs. Entonces tomemos una eficiencia del 50%. Es mejor que un motor de combustión interna, pero espera. Si sumamos todas las pérdidas en la cadena, empezando por los paneles solares y aerogeneradores, la electrólisis del agua, el transporte, el almacenamiento de hidrógeno, la generación de electricidad en la celda de combustible y las pérdidas en los motores eléctricos, al final obtenemos una eficiencia de alrededor del 22%. Y esta cadena está calculada para el hidrógeno verde. No queremos destruir el planeta con emisiones. Y los motores de combustión interna de los autos modernos tienen una eficiencia de 30 a 35%. Resulta que la eficiencia es la misma que la de los autos eléctricos en la cadena, desde la quema de combustible en la planta termoeléctrica hasta el movimiento en el espacio. ¿Recuerdan los cálculos de Asafiev en el episodio sobre Tesla? Y esta eficiencia se calculó bajo las condiciones de almacenamiento de hidrógeno en estado gaseoso en un cilindro. Pero si se calcula para metal, hidruros o hidrógeno licuado, la eficiencia cae hasta el 13 o 14%. La única ventaja de un auto de hidrógeno es una velocidad de recarga más alta en comparación con los vehículos con baterías eléctricas. ¿Pero realmente vale la pena con una eficiencia tan baja? Además, los autos con celdas de combustible cuestan como un ala de un Boeing, porque en las celdas se usan platino y paladio, que no son precisamente los metales más baratos del mercado. También hay que recordar que las celdas de combustible son muy exigentes con la pureza del hidrógeno. Por ejemplo, las impurezas de dióxido de carbono que están presentes en el hidrógeno marrón, gris y azul reducen notablemente la eficiencia de las celdas. El dióxido de carbono es para ellas lo que se llama un veneno catalítico. Existe un video bastante antiguo en el que Elon Musk llama tonta la idea de un auto de hidrógeno con celdas de combustible. La discusión sobre la eficiencia de las celdas de combustible de hidrógeno, porque creo que este concepto es extremadamente tonto. Y sí, por un lado, Musk es bastante hablador. El valor de varias acciones puede depender de algunas de sus palabras, y él necesita promover sus autos eléctricos Tesla. Pero por otro lado, Elon no es un tipo tonto. Sabe calcular el interés compuesto y sabe que la eficiencia no puede ser mayor que 1. Después de los números mencionados en el capítulo anterior, después de que yo mismo los entendí un poco, queda claro que el hombre que quiere volar a Marte no dice tonterías tan grandes. La gente fascinada con la idea de un brillante futuro de hidrógeno seguramente ya está escupiendo en la pantalla y escribiendo comentarios furiosos. Yo también los quiero, amigos. Y por supuesto, los petroleros ya me mandaron dinero. Ayer los de Gazprom me trajeron una maleta y anteayer los de Shell vinieron a tomar un té. Lamentablemente, no es así como me gustaría. Se puede afirmar todo lo que se quiera que ahora van a poner un montón de generadores eólicos y paneles solares y que toda la energía será verde y que todo estará bien. Y entonces habrá mucho hidrógeno verde y se volverá más barato y los autos de hidrógeno serán más comunes y baratos de producir y la infraestructura para recargarlos seguirá el mismo camino. Pero todo esto implica unos gastos financieros tan enormes que incluso en condiciones ideales, sin crisis, guerras ni catástrofes, una transición así tomaría al menos medio siglo. En teoría, el hidrógeno blanco podría ayudar un poco al futuro del hidrógeno. En Kansas, al parecer, planean perforar un pozo de prueba en 2025. Si lograrán establecer una extracción comercialmente rentable, solo el tiempo lo dirá. Creo que será muy difícil. Como pueden ver, el diablo está en los detalles, y no se esconde mucho si uno presta un poco más de atención. De hecho, tenemos una tecnología que ya ha llegado a sus límites físicos y químicos. Una tecnología que los políticos y populistas mencionan para ganar popularidad, subir en las encuestas y obtener puntos antes de las elecciones. Una tecnología bajo cuyo pretexto los señores de traje y corbata aprovechan los presupuestos. Y la ecología es solo una bonita fachada, algo así. Tal vez algún día llegue un brillante futuro energético, pero claramente no será mañana ni dentro de 10 años. Muchos probablemente argumentarán que son esos malditos petroleros quienes no dejan que las tecnologías alternativas se desarrollen. Para ustedes tengo un contraargumento. Los grandes magnates del negocio energético tienen todas las posibilidades de tomar los desarrollos alternativos, las patentes y a los científicos bajo su protección, para después ordeñar ya a otra vaca. Eso es todo. Si no puedes evitarlo, lidera. ¿Quién decía eso? ¿Maquiavelo o Suvorov? No lo recuerdo.
En este mundo, todo está sujeto a la lógica y a la conveniencia económica. Así que no sé los demás, pero yo voy a sacar mi Yamaha, le voy a llenar el tanque con gasolina de la 95 y me voy a ir a disfrutar. Con esto, mi relato llega a su fin. ¿Qué hacer durante la visualización o después de ella? Ustedes ya lo saben. Ahí está el botón de suscribirse, un poco más a la derecha. Pueden dar pulgar arriba o abajo, y abajo pueden escribir comentarios. También pueden compartir este video con algún conocido para divertirse o para que lo conozcan. Estuvo con ustedes el canal Krasmota. Hasta la próxima.